Familia, tengan muy buenos días, que el Señor me los bendiga. Una vez más estamos delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, dándole honra y gloria por las maravillas que hace en nuestras vidas y porque aún Él sigue siendo fiel con cada uno de nosotros. Así que en esta mañana venimos con esta meditación de la palabra para hablar de lo que es la trampa o el engaño pues que nos da el enemigo. Y este prácticamente viene a ser una advertencia, no solamente para nosotros que decimos ya ser hijos de Dios, haber creído en nuestro Señor Jesucristo y que nos hemos declarado pues ser sus hijos, sino que esta posiblemente sea una reflexión para todos aquellos que en verdad de alguna medida practican alguna religión. O sea, no por el caso de aquellos que en vez de obedecer a nuestro Señor Jesucristo, pues se han convertido únicamente en seguidores de hombre. A eso me refiero. Entonces, por eso vamos a leer en el capítulo 11 de la segunda carta a los Corintios, del versículo 3, en adelante. Capítulo 11 de Segunda de Corintios, versículo 3 en adelante, dice la palabra de Dios, tal como ha sido inspirada por el Espíritu Santo, enseñada y predicada por nuestro Cristo de la gloria celestial, dice de la siguiente manera, dice así: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que hemos predicado, o si recibís otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias te doy por este momento, gracias por la oportunidad de la vida que nos da. Gracias, mi Señor, por permitirme estar delante de tu presencia para pedirte perdón, misericordia, por todas mis faltas, por todos mis malos deseos, pensamientos, Señor. En tus manos los deposito y que seas tú limpiándome en esta hora, Señor, de todas esas cosas, para que seas tú el que tomes el control en mi mente, en mi boca y en mi corazón, y me ayudes, Padre, a poder desarrollar este tema que no es de agravio para nadie, sino como una advertencia, una reflexión de cómo estamos caminando o cómo estamos viendo las cosas, Señor, respecto a lo espiritual. Es por eso, Señor, que desde ya te suplico pues que seas tú obrando en la mente y en el corazón de cada uno de mis hermanos, en cada uno de aquellos amigos, en cada uno de nuestros vecinos, en cada uno de todos aquellos con los cuales tenemos alguna relación, Señor, en comunicación. Te ruego en el nombre de Jesús que también les ayudes, Padre, a abrir sus ojos espirituales para no dejarse seguir engañando, Señor, por el enemigo, por las mentiras que muchas veces astutamente el enemigo hace en nuestras vidas y nos hace también desviar, Señor, de lo correcto, que es la dirección que tú nos das a través de tu palabra y del poder del Espíritu Santo. Papito lindo, asimismo te clamo pues por el pueblo de Israel, por la paz en Jerusalén, por nuestro país El Salvador, y igualmente, Señor, clamo pues por cada una de las familias que representamos, por cada uno de nuestros hijos, nuestros cónyuges, nuestros padres, nuestros hermanos en carne, nuestros hermanos en Cristo, nuestros tíos, nuestros primos, nuestros sobrinos y cada uno de nuestros hijos y nietos, Señor, donde quiera que se encuentren, nuestros suegros y cuñados igualmente. Señor, guárdalos, protégelos y bendígalos. Y también, Padre, pon tu mano poderosa de sanidad sobre todos los enfermos que forman parte de esta gran familia, Señor, y que seas tú también obrando, Señor, en cada una de sus necesidades. Papito lindo, desde ya pues te suplico que te quedes con nosotros desde el principio hasta el final, y que sea el Espíritu Santo quien me ayude a poder desarrollar este tema, Señor, para que nadie se sienta aludido respecto a lo que la palabra dice. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, como decía,
vamos a analizar o a ver cuáles son las cosas que muchas veces el enemigo astutamente hace para que nosotros pues nos desviemos de la verdad. Así que por eso vamos a iniciar leyendo el versículo 3 que dice: pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva. Ya vamos a leer también el relato en Génesis de lo que pasó con Eva y el engaño que hizo el enemigo, porque el enemigo, pues, como dije, astutamente muchas veces viene en nuestras vidas, muchas veces viene a nuestros corazones, muchas veces viene a nuestros pensamientos y nos tienta para ver o probar qué tan firme o qué tan seguros estamos de lo que la palabra nos enseña o de lo que es nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Porque muchos de nosotros, a la verdad, muchas veces nos congregamos únicamente para salir de una rutina o para tener quizás algún convivio, pero no muchas veces lo hacemos con el afán de crecer espiritualmente. Entonces, y recordemos que la palabra nos enseña que tenemos que caminar en lo espiritual de acuerdo a como la enseñanza que nos dio nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice: pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva. Sabemos que la primer pareja que el Señor hizo sobre la faz de la tierra, Adán y Eva, más que todo, pues aquí prácticamente dice la Escritura que Eva, y en verdad a Eva fue la que la serpiente la engañó. Por eso dice que con astucia engañó a Eva. Y dice, engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. El enemigo, cuando nosotros andábamos en el mundo, cuando nosotros practicábamos todas aquellas en el mundo, pues la verdad no teníamos ningún problema con él. El problema lo tenemos ahora que ya decidimos dejar el mundo o hacer las cosas que el mundo hace, y vamos a hablar aún hasta del mundo religioso, porque muchos de nosotros en alguna medida practicamos algo al respecto, porque creíamos que esa era la forma correcta de hacer el evangelio, o de creer que era la forma correcta con la cual yo estaba agradando al Padre o estaba agradando a mi Señor Jesucristo, quien vino a morir en la cruz del Calvario por mí para darme la oportunidad de la vida eterna. Porque así hemos creído mucho, que viviendo las cosas por costumbre, viviendo las cosas por tradición, es que estamos en lo correcto o estamos pues viviendo de una manera bien delante del Señor. Sin embargo, cuando leemos la palabra, cuando vemos, como estamos leyendo en este versículo, que la serpiente, que es el mismo engañador, que es el mismo diablo, que es el mismo opositor al evangelio, a nuestro Señor Jesucristo, entonces cuando nosotros estamos ya dentro del camino de la verdad, dentro del camino de lo espiritual, dentro del camino o de la palabra, lo que nos lleva a la vida eterna, pues astutamente el enemigo se va a acercar a nosotros e incluso va a usar a nuestra propia familia, va a usar a nuestros propios amigos, a nuestros propios vecinos, o a cualquier persona va a usar como para decir: mira, estás equivocado en lo que estás haciendo, estás equivocado en lo que tú dices, estás equivocado porque ese no es el camino correcto para llegar al cielo. Sin embargo, aprendemos, ¿verdad?, de la palabra que dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede llegar al Padre si no es a través de Él. Comenzando por esa cuestión, nos damos cuenta, por eso dice aquí, que vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Cuando nos entregamos a Cristo, cuando venimos a sus pies, decidimos obedecerlo, decidimos directamente estar bajo su dirección o bajo su mandamiento, o también podríamos decir bajo su cobertura. Pero cuando el enemigo viene en nuestras vidas, cuando los malos deseos, los malos pensamientos, entonces muchas veces la fidelidad que un día le declaramos a Cristo, lo dejamos de hacer. Entonces, por esta razón, repito, tenemos que tener cuidado con las falsas enseñanzas, tenemos que tener cuidado con aquellos que muchas veces, bueno, es bien irónico, que antes de que yo conociera del Señor, antes de que yo le confesara a Él, después, al poco tiempo,
muchos, incluyendo a mi familia, me comenzaron a decir, mira, te voy a contactar con un familiar, con uno que sí te va a abrir la mente, que sí te va a ayudar para que veas cuál es el camino correcto, cuál es el evangelio correcto. Y me hice la pregunta, ¿por qué cuando yo andaba en el mundo, cuando yo era borracho, cuando yo era pendenciero, cuando yo era pues una filtrafa humana, como se dice, ¿verdad? Nadie se acercó a decirme, mira, queremos que llegues a los pies de Cristo o que conozcas del evangelio. Nadie, ni aún mi propia familia lo hizo. Bueno, la única que sí sé que oraba por mí era mi madre, que mi madre siempre oraba por mí para que yo llegara al conocimiento quizás de la verdad a su manera. Pues ella siempre me decía, hijo, ¿cuándo te vas a hacer evangélico? Eso era lo que ella me decía. Pero le vuelvo a repetir, muchas veces cuando los demás se dan cuenta que uno está queriendo conocer el evangelio, queriendo vivir una vida separada del mundo, entonces vienen los amigos, vienen los familiares y le comienzan a meter de alguna manera, ¿verdad?, aquella espinita de decir, mira, eso no es lo correcto. Entonces, por eso digo, nosotros tenemos que dejarnos guiar por la palabra, por el poder del Espíritu Santo, y así nos vamos a dar cuenta si estamos o no estamos en lo correcto, porque la palabra es bien clara. La palabra, si usted y yo le ponemos el sentido en lo espiritual, nos vamos a dar cuenta cómo el Señor siempre nos está guiando con la verdad a través del Espíritu Santo y a través de su palabra, ¿verdad? Para no ser extraviado de la sinceridad o de la fidelidad que un día le dijimos a nuestro Señor Jesucristo que éramos de Él y que vamos a estar bajo su cobertura. Entonces, porque dice el 4, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo recibís. ¿Sabe? Aquí hay una cuestión que antes de venir a los pies de Cristo, pues yo creo que todos lo decíamos. No, es que todas las religiones son buenas, es que todas las religiones nos llevan a Dios, es que todas las religiones son para salvación. Eso es lo que se ha creído y eso es lo que el enemigo astutamente ha hecho creer en nuestras mentes y en nuestros corazones. Que cualquier persona que ande una Biblia, que cualquier persona que pertenezca a una congregación o al nombre de una iglesia, que eso es bueno. Pero la verdad, vuelvo a repetir el versículo que decía de Jesús, que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede llegar al Padre si no es a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ese pensamiento es como decir, ¿verdad?, que el dicho que dice, todos los caminos nos llevan a Roma, ¿verdad? Entonces, es como decir que todo lo que se practica en el mundo entero, sea o no sea lo espiritual, pues que nos lleva a la salvación. Pues eso es el engaño que el enemigo ha hecho en nuestras vidas, porque los primeros que son engañados son aquellas personas, como dice la palabra, que no están inscritos en el libro de la vida desde el principio. O sea, generacionalmente, todos aquellos que no obedezcamos la palabra del evangelio, que no obedezcamos a nuestro Señor Jesucristo, entonces, y que nos están enseñando otro camino o nos están enseñando otra razón para poder alcanzar el evangelio, o que Cristo necesita ayuda para salvarnos, entonces si estamos en esa condición, estamos en serios problemas. ¿Por qué razón? Porque si sabemos que Jesús es el único camino, si sabemos que Jesús es el único medio para llegar al cielo, para llegar al Padre o para alcanzar la salvación, entonces, ¿por qué tenemos que anteponer algo o alguna figura o lo que sea para creer que nuestro Señor Jesucristo no es suficiente para salvarnos? Porque aquí estamos hablando de que el único camino que nos lleva al cielo y la salvación es nuestro Cristo de la gloria celestial. No hay más. No hay otro camino, solamente Él. Por eso dice el versículo, lo repito, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o recibís otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. O sea, en otras palabras podríamos decir,
¿Cuántos de nosotros somos rechazados por hablar de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuántos de nosotros somos insultados por hablar del mensaje de la salvación, por hablar del mensaje de la verdad, por hablar de que Jesús es el único medio por el cual nosotros vamos a llegar al cielo y que Él fue el único que se ha atrevido a morir sobre la faz de la tierra por nosotros los pecadores? Él es el único, porque no hay nadie más que se haya atrevido en la historia humana a morir por nosotros. Inclusive, bíblicamente aprendemos que el Señor le dijo, ¿verdad?, a Abraham: sacrifícame a tu hijo. Y sin embargo, Abraham, ¿qué hizo? Porque el Señor estaba probando la fe de Abraham y le dijo que se lo sacrificara. Entonces, pero al momento de que Abraham iba a sacrificar a su hijo, ¿qué hizo el Señor? Le habla y le dice: detente. ¿Por qué? Porque ese sacrificio no era suficiente como para poder alcanzar la salvación de nosotros, sino que eso era una figura de lo que Cristo iba a hacer en la cruz del Calvario. Por eso el Señor mismo le hace, ¿verdad?, le provee de un ciervo, de un animal, para que ese fuera sacrificado en vez de Isaac. Entonces, ahí nos damos cuenta que ningún hombre puede hacer un sacrificio perfecto para decir que por medio de ello nosotros vamos a ir al cielo. De ninguna manera. Por eso es bien contradictorio cuando en la tierra nosotros creemos que una persona toma el lugar de nuestro Señor Jesucristo e incluso toma el lugar de nuestro Padre Celestial. Y es ahí, como repito, es que el enemigo astutamente está extraviando de la verdad a todos aquellos que en algún momento, en vez de oír, en vez de escuchar, antes pues, por eso todos aquellos que se resisten al Evangelio, porque creen que donde los dejaron sus padres, donde los dejaron sus abuelos, religiosamente hablando, eso es lo correcto. Pero bíblicamente nosotros nos damos cuenta que eso es el engaño que el enemigo está haciendo desde aquel entonces, desde el principio hasta hoy. Sigue actuando en el mundo entero de una manera astuta para cegar la mente y el corazón, los ojos espirituales de aquellos que en algún momento sienten la necesidad de buscar a Cristo. Sin embargo, el enemigo pues astutamente viene y les dice: no, ese no es el camino correcto, sino que es este. Porque, como repito, muchas veces nosotros hacemos compromisos humanos y creemos que si los cumplimos, entonces vamos a estar en gracia delante del Señor y que por eso vamos a ir al cielo. Lamentablemente, esas personas que nos inducieron a vivir una vida, o nos están induciendo a vivir una vida que no está sustentada por la verdad de la palabra, es un error. Y por eso dije que esta debería de ser una reflexión o analizar hacia dónde estoy caminando. Si estoy en la verdad o estoy en la mentira, si estoy caminando a la salvación o estoy caminando hacia la condenación, porque, como repito, dos caminos hay en la vida: el camino de salvación y el camino de perdición, o sea, de condenación, ¿verdad? Porque si no, veamos cuando habla de que todos los que no están inscritos en el libro de la vida, según nos enseña la palabra, entonces ahora acordémonos del rico. El rico, ¿qué dijo? Estoy en un lugar de tormento en donde no quiero que mis 5 hermanos vengan aquí a este lugar, porque esto es serio, dijo él, ¿verdad? Bueno, lo digo en esas palabras, no lo dice así la palabra, la Biblia. Pero, sin embargo, él comenzó a sufrir en carne propia el desprecio del Evangelio, el desprecio de nuestro Señor Jesucristo, el desprecio que el Señor nos da. Y eso muchas veces nadie lo quiere tomar en cuenta, sino que lo hablan o lo ven como otra figura, no atendiendo que es el problema que va a vivir el hombre sin Cristo, que va a vivir el hombre que se opone al Evangelio, que va a vivir todo aquel que no ha querido reconocer que Jesús es el único Salvador, o que es el Hijo de Dios. Porque hasta por eso en Juan, en la primera carta de Juan, en el versículo 2, aprendemos de que ahí
que el anticristo trabaja para que el hombre no reconozca a Cristo como su Salvador personal y lo niega. Entonces, y el que lo niega, dice, es del anticristo. O sea, todo aquel que niega que Jesús vino del cielo, que Jesús vino en carne, o que Jesús es el Hijo de Dios, entonces dice, son anticristo, o sea, que son del anticristo y estarán juntamente con él en ese lugar de tormento día y noche, en donde el fuego no se termina, no se apaga. Por eso Pablo dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús del que les hemos enseñado o predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. O sea, que hay personas que le abren las puertas. Bueno, por ahí anda un grupo de personas tocando puertas. Y aunque vean que uno es evangélico, aunque vean y tenga el rótulo de la verdad, sí, ¿verdad? Aunque uno tenga un rótulo identificándose como hijo de Dios, ahí están con su necedad tocando puertas. ¿Por qué? Porque quieren desviarnos de la verdad. Ellos aseguran que son los únicos testigos, pero los únicos testigos son los mismos israelitas que vivieron en aquel entonces, como son los escogidos de las 12 tribus de Israel, quienes serán sellados con el poder del Espíritu Santo en aquel momento de angustia, en aquel momento de tribulación, en el cual el mismo pueblo de Israel será perseguido. Pero habrá 144,000 que son los que estarán, por decirlo así, sellados con el poder del Espíritu Santo, y que el enemigo no podrá hacer nada en contra de ellos, ¿verdad? Entonces, por eso dije que hay personas que andan interesadas día y noche en derribarnos del lugar en donde ahora nos hemos posesionado o nos hemos parado, o derribarnos de la roca inconmovible que es Cristo, de la cual tú y yo creemos. O sea, digo, tú y yo, todos aquellos que creemos que Jesús es nuestro único Salvador personal. Entonces, y luego dice, o sea, que hay muchas personas que sí toleran la mentira del Evangelio, pero no toleran que Jesucristo es el único Dios, no toleran que Jesús es el que murió en la cruz del Calvario, que Jesús es el que está ahora a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, porque Él es nuestro sumo sacerdote, quien está en ese tabernáculo allá en el cielo. Entonces, ellos no lo aceptan. Entonces, pero si llega alguien hablándole de cualquier religión, todo el mundo lo acepta y dice, es que todas las religiones son buenas. La verdad que son buenas para llevarnos a una destrucción en aquel día, pero lamentablemente muchos en algún momento que practicamos esas cosas y venimos a la verdad del Evangelio, nos damos cuenta que equivocado estábamos, qué dirección más errónea la que nos estaban dando al creer que por medio de una figura o de una situación, o de creer más en el hombre, de arrodillármele al hombre, que por medio de eso yo estaba haciendo la voluntad de Cristo. Pues la verdad no es así. Y por eso dice en el 5, y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. ¿Sabe qué quiere decir esta palabra? A Pablo lo criticaban, a Pablo lo señalaron, a Pablo le hicieron ¿qué es lo que no le hicieron? ¿Verdad? Desde que lo azotaron, naufragó, lo mordió una serpiente, lo apedrearon, lo dieron por muerto. No, hombre, sí. Qué difícil la vida de Pablo, si nosotros lo vemos a través de la Biblia, solo por oponerse a que él estaba predicando al Cristo verdadero, al Cristo de la redención, al Cristo de la salvación. Y entonces por eso dice, y pienso, dice él, en su manera de pensar, dice, y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. ¿A quién se está refiriendo cuando dice apóstoles? Recordemos que Pablo todavía lo dice. ¿Cómo es posible que yo, siendo un abortivo, me hayas tomado en cuenta para ser un apóstol? Le dice al Señor. ¿Cómo es posible que después de ser perseguidor de tu iglesia, ahora tú me has tomado en tus manos y me has abierto los ojos de la verdad, me has abierto los ojos espirituales, y ahora reconozco que tan equivocado estaba? Con Pablo tenemos el ejemplo bíblico mundialmente hablando, pero incluso ni aún así muchas personas que ahora practican alguna religión están tan ciegos que dicen, no, es que Pablo dice, es nuestro guía, Pablo es nuestro líder. Bueno, religiosamente hay personas que solamente leen las cartas paulinas y de ahí hacen su evangelio, y ni aún así
pueden entender. ¿Por qué razón? Porque la verdad que el Espíritu Santo no está en ellos. Y cuando el Espíritu Santo no está dentro de la persona que quiere estudiar la Biblia, y si no ha reconocido que Jesús es su único Salvador personal, porque es la manera de cómo recibir el Espíritu Santo, porque Pablo mismo en Hechos lo dice, ¿verdad? Y recibiréis el don del poder del Espíritu Santo. Les está diciendo que cuando la persona reconoce de que Jesús es el Hijo de Dios, cuando la persona reconoce que Jesús es el que murió y el que está a la diestra de nuestro Padre Celestial y es el que intercede por nosotros, entonces cuando yo lo confieso con mi boca que es mi único Salvador personal, pues en ese momento es que el Espíritu Santo viene a mi mente, a mi corazón, a mi vida, y desde ahí comienza a trabajar el Espíritu Santo para mí, o sea, para guiarme a la verdad, para guiarme al conocimiento. Por eso aquellos que dicen, ¿verdad?, recibe el Espíritu, la verdad es que no han hecho una conversión genuina para el Señor. Entonces ellos todo el tiempo están recibiendo el Espíritu Santo, pero la verdad que sus actuaciones muchas veces no son las adecuadas o correctamente de un hijo de Dios, de acuerdo a lo que la palabra nos enseña. Entonces, por eso es que estamos ahora viendo o tratando de analizar o estudiar o aprender de la mentira que el enemigo muchas veces nos pone en nuestras vidas. Y sabe, lamentablemente ahora, aún dentro de las congregaciones, dentro de las predicaciones que muchas veces se pueden hacer en un lugar de reunión, a veces no están enfocadas en la palabra, a veces no están enfocadas en lo espiritual, sino que están enfocadas en lo costumbre, en lo religioso, en lo personal, y eso pues en verdad nada ayuda al congregante para que pueda crecer espiritualmente. Entonces nosotros tenemos que dejarnos guiar por la palabra y el poder del Espíritu Santo para poder crecer espiritualmente, porque ese es el propósito de la palabra. La palabra quiere que seamos diferentes, la palabra quiere que nosotros caminemos correctamente en el mismo camino por el cual caminó nuestro Señor Jesucristo, porque esa es la enseñanza que tenemos de nuestro Señor Jesucristo. Él caminó y murió, fue sacrificado, fue crucificado, lo enterraron y resucitó por la verdad del Evangelio. Entonces ahí tenemos algo bien claro, pero claro, a muchos no lo logramos entender. Ahora vamos a ver por qué lo que le pasó a Eva. En el capítulo 3 de Génesis encontramos donde está la desobediencia del hombre, o sea, incluyendo, cuando dice el hombre, está incluyéndose a todo el género humano, porque dice en el capítulo 3 de Génesis: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que nuestro Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? O sea, fíjese cómo dice la palabra. Dice del campo, dice, y que Dios había hecho, dice, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Sabe? Aquí él no negó que el Señor había dicho, porque en el capítulo 2, en el versículo 9, bueno, desde el 8 dice: y el Señor Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y el Señor Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Aquí, y luego dice en el 15 del capítulo 2 de Génesis: y tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. Y en el 16 dice: y mandó el Señor nuestro Padre Celestial al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podréis comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirán. Y ahora mire lo que le dice la serpiente astuta. Dice: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto.
cambiando la palabra. O sea, por eso le digo, el diablo es tan astuto que siempre trata de cambiar la verdad de la palabra por la mentira, porque aquí le está diciendo, o sea que ustedes se van a morir de hambre porque no van a comer. O sea, ya contradiciendo la palabra que nuestro Padre Celestial o nuestro Señor Jesucristo incluso les había dicho a Adán y a Eva, porque en el 2:17 dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, pero antes dice, y mandó diciendo en el 16, y mandó el Señor diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Pero el enemigo dice, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? O sea, como quien dice, ustedes no pueden tocar esa fruta, ustedes no pueden, solo la pueden ver, pero no la pueden comer. Sin embargo, él no negó que Dios no existía, él no negó que Dios había creado al hombre y que había creado a la naturaleza misma, o el huerto en donde ahora estaba plantado, por decirlo así. O sea, eran los jardineros, ¿verdad? Eran los encargados de mantener esa tierra fértil o labrarla como les manda el Señor para que produjera. Entonces el diablo no comenzó por esa razón. Es más, el diablo no le dijo, es que Dios no existe. No les dijo eso, pero sí les está tratando de cambiar el sentido de la palabra que el Señor ya había dicho, con la cual pues los había puesto en el huerto de Edén para que no comieran. Por eso entonces dice dicho, no comeráis de todo árbol del huerto. Y la mujer responde a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. O sea, ahora ella le dice que del fruto de los árboles del huerto pueden comer. Pero dice el 3, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la mujer aquí le aumenta la palabra, ni la tocaréis, porque el Señor dice, ¿verdad? Diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. O sea, que Eva también, como ya estaba oyendo al enemigo, como ya estaba oyendo la mentira, entonces también ella dice, no, si ni siquiera lo podemos tocar. Y el Señor les dice que sí lo pueden comer. Entonces, de hecho, lo pueden tocar y comer. Ahora, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Sabe qué tan grande ha llegado la mentira del diablo, cambiar el sentido de la palabra? Que hoy en día, bueno, aquí en Guatemala hay un predicador que dice que ahora, que como nosotros somos hijos de Dios, que ahora dice somos diositos. O sea, practicando una religión prácticamente satánica, porque dice, ¿verdad? Porque dice, entonces la serpiente de la mujer le dijo, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces, en este versículo que está declarando el enemigo, el mentiroso, el engañador, el hijo del pecado, el destructor, ahora dice, por eso le digo, muchas veces nosotros aún en la misma Biblia encontramos, y podríamos decir que aquí hay una contradicción. No es que haya una contradicción, lo que hay aquí es que le dieron un sentido diferente a la palabra. El enemigo está tratando de confundir a la mujer, el enemigo está en estos momentos tratando de confundir al hombre para sacarlo de la verdad y meterlo a la mentira, haciéndole creer que ahora nosotros somos dioses. Pero la palabra no dice eso. Jesús no dijo ustedes van a ser dioses o diositos, ¿verdad? Con D minúscula, sino que él le agrega pues que ahora que Dios sabe que no van a morir, y él también lo sabe. O sea, no estamos hablando de una muerte física inmediatamente, sino de la muerte espiritual que muchas veces viene a nuestras vidas cuando dejamos de leer la Biblia, cuando en alguna medida alguien lo decía, cuando dejamos de congregarnos o dejamos de tener esa reunión entre hermanos. Por eso decía
que a las iglesias vamos a aprender de la Biblia, que a la iglesia, cada uno de los predicadores deberíamos de estar en esa misma sintonía, de aprender y enseñar lo que la palabra nos enseña, no hablar o predicar lo que a mí me parece correcto decir, porque la verdad del caso es que si nosotros estamos en este momento tratando de cambiar el sentido de la palabra o darle una interpretación diferente, nos estamos convirtiendo como en lo que dice aquí el diablo, serán como dioses, o sea, con D minúscula, unos diositos pequeños, como dice ese predicador allá en Guatemala. No dice, porque pone de ejemplo, bueno, de un leoncito nació un leoncito, de un león nació un leoncito, de una jirafa una jirafita, de un oso un osito, de la cabra un cabrito, del buey un bueycito y todas esas cosas. Entonces dice, y son hijos de ellas. O sea, está comparando este hombre, mire, compara a los animales con el ser humano y dice, pues así somos nosotros, como nosotros somos hijos de Dios, también somos diositos. Equivocación, porque esto lo dijo el diablo, no lo está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Y por eso digo, aquí está el engaño del enemigo, porque quiere torcer la escritura, quiere torcer lo que es la interpretación, si lo queremos ver bajo ese punto de vista. Y entonces nos damos cuenta que el enemigo siempre está queriendo pues ganarnos la batalla. Y por eso ahora en 2 Tesalonicenses también dice, en el capítulo 2, 2 Tesalonicenses, versículo 2, capítulo 3 dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hombre de perdición, el cual dice, se opone, oiga bien, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, el engañador es tan astuto que a los primeros que va a engañar, y ya lo dije y lo voy a repetir una vez más, no es para señalar a nadie ni para hacer sentir mal a nadie, pero sabe quiénes van a ser los primeros. Bueno, primero dice la Biblia que todos los que no estén inscritos en el libro de la vida, y todos los que no estén inscritos en el libro de la vida son todos aquellos que viven un evangelio o viven una religión o viven una tradición o viven una costumbre y creen. Por eso decía que muchas veces los abuelos o los tatarabuelos o los más antiguos se han encargado de hacerles de que los hijos hagan un compromiso, y después sucesivamente los hijos con los hijos y los hijos de los hijos cuando ya se convierten en padres. O sea, una cadena de decir, no, ustedes no se tienen que apartar de aquí, porque esta es la religión correcta, esta es la religión que el Señor dejó para que nosotros viviéramos por ella. Y quiero decirle, el Señor no vino a dejar ninguna religión. Por eso decía yo en un determinado momento, decía, nosotros no somos religiosos, nosotros no practicamos una religión, nosotros tratamos de practicar lo que la palabra nos enseña, lo que Cristo nos da, porque aquí en este versículo claramente aprendemos cuando dice que nadie nos engañe en ninguna manera. O sea, ¿cuándo es que a nosotros no nos van a engañar? Cuando usted y yo estudiamos la Biblia, le pedimos al Espíritu Santo que nos guíe a través de la verdad, y cuando viene el enemigo y nos quiere meter otro evangelio o a otro Cristo o a otra religión, entonces uno tiene el mismo sentir, le da, porque la palabra dice que tenemos que examinarlo todo, recibirlo, oírlo todo y examinarlo, porque no todo lo que se dice detrás de un púlpito es la verdad, no todo lo que se predica. Muchas veces, para instruir a los hermanos, a veces no es correcto. Nosotros mismos muchas veces nos contradecimos en lo que decimos, porque estamos diciendo, de repente decimos algo en contra, pero luego decimos, no, pero es que nosotros somos aquí, somos allá. Entonces, por eso dije, nadie, con lo que dice esta palabra, también el apóstol Pablo está diciendo que nadie los engaña en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea, hay algunos que en estos momentos están diciendo, ya estamos en la gran tribulación, ya estamos en la semana 70, ya estamos al final de los tiempos, pero para que estemos en los final de los tiempos es necesario que el anticristo se presente, es necesario que el nuevo gobierno que va
a surgir, ya estuviera actuando, pero en este momento no hay ni un gobierno global, no hay ni una economía global, no hay un ejército mundial, ni tampoco hay un mandatario mundial. Entonces, no es bien contradictorio decir que en estos momentos ya estamos viviendo los últimos tiempos. Sí, nos estamos acercando, eso no hay duda, pero todavía no estamos en la semana 70. ¿Por qué? Porque dice, nadie nos engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. O sea, la apostasía significa que todos aquellos que aún hoy en día predicamos la palabra, hoy en día estamos tratando de defender la verdad, bueno, no de defenderla, sino hablarla o predicarla o enseñarla, si en algún momento, ya sea por las amenazas, por la persecución o por la nueva dirección que se pudiera dar, en este nuevo gobierno, en donde habrá una sola religión, en donde ya no se permitirá, fíjese bien, que en ese tiempo de la apostasía, muchos que ahora decimos ser evangélicos, muchos que decimos de ser hijos de Dios, en algún momento alguien va a venir y nos va a ofrecer, quizás por lo material nos va a llegar, ¿verdad? Porque como decía una vez yo, de que por el estómago íbamos a permitir que la mentira gobernara el mundo, o que el diablo por la comida nos hiciera cambiar de idea, como me ofrecieron una vez a mí, diciéndome que yo iba a tener un buen salario si me hacía a una religión en donde no creen en el Padre y no creen en el Hijo solamente, o en el Espíritu Santo, sino que solamente creen en una sola persona. Entonces me ofrecieron, pero yo de eso no vi nada, ¿verdad? Entonces solo fueron ofrecimientos, pero en realidad, pues una vez me dijo alguien, hombre, pero no está malo, me dice, porque la verdad usted puede seguir predicando. No, lo que pasa es que ahí tengo que someterme. Y le dije, prefiero morirme de hambre y no vender mi alma al diablo. Eso fue lo que yo le dije, porque aquí claramente dice que nadie nos engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Entonces tenemos que tener bien claro que para el anticristo aparezca, para que el nuevo gobierno entre en acción, tiene que aparecer, que tiene que prácticamente muchas iglesias que hoy dicen ser evangélicas no van a tener ningún problema. Alguien lo decía. ¿Por qué? ¿Qué problemas tendrá el diablo de una iglesia que se llame evangélica, en donde ni siquiera están hablando del pecado, en donde ni siquiera están hablando del arrepentimiento, en donde ni siquiera están hablando del crecimiento espiritual, sino que únicamente pues lo llevan a lo material y así le pídele una casa al Señor, pídale un carro, pídale un avión, pídale un helicóptero, pídale una piscina, pídale todo lo que quiere y el Señor te lo va a dar? O sea, no solo por decir que yo necesito tal y tales cosas, el Señor me las va a dar. No, es que primero yo, para que el Señor me bendiga, tengo que cumplir los requisitos que Él me ha dejado, porque claramente nos dice que pongamos la mirada en las cosas de arriba, en las cosas celestiales, en las cosas espirituales, y que las demás cosas, dice, vendrán por añadidura. O sea, no quiere decir que el Señor no nos puede bendecir, no quiere decir que el Señor no nos va a dar algo material o como para poder vivir. Sí nos va a dar. Pero primero tenemos que someternos a su palabra. No es decir que en el nombre de Jesús recibo esto como algo mágico. No es así. Entonces dice que nadie nos engaña. Dice, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Mire, es un imitador. Aquí nos damos cuenta la imitación, el poder de imitación que va a tener este hombre el anticristo, cuando ya la iglesia no esté en la tierra, cuando ya el evangelio no se predique como se está predicando ahora, porque entonces no va a haber oposición. Y como ya va a estar implementada, porque por medio de él se va a implementar una sola religión, entonces todo el mundo va a creer en él. Ahora, la misma Biblia, y en este mismo capítulo creo que está en donde dice que el Señor dejará, porque como no creyeron en él, como no creyeron en Cristo como el único Salvador, entonces dice, pues les voy a mandar a un poder engañoso para que crean en la mentira y no crean en la verdad. Y por creer en la mentira, ¿qué va a pasar?
todos irán a pasar al lago de fuego a la final de la semana 70. Ahí sí se va a hacer ahí va a ser el lloro, ahí va a ser el crujir de dientes, ahí va a ser la gran desesperación, y quizás se van a preguntar: Cristo, ¿y por qué no me salvas? Como ahora en día, pues, porque mire hermano, la verdad del caso que aquí todavía hemos dejado quizás a la mitad de esta parte, porque todavía podemos ver más versículos que nos hablan al respecto. Pero sí, lo único que podemos aprender es de que en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, también nos dice al respecto. Capítulo de Apocalipsis 12, versículo 9 dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engañaba al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Padre Celestial día y noche. Entonces ahí será en donde Satanás, quiero decirles de que los primeros que van a estar en el lago de fuego va a ser el anticristo y va a ser el falso profeta, o sea, la bestia. La bestia y el falso profeta estarán en el lago de fuego, y posteriormente será lanzado el diablo, que es el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. O sea, el acusador, el de pecado y todas esas cosas que se le conoce al diablo, ahí será lanzado al lago de fuego. Eso es lo que le espera al enemigo, eso es lo que le espera al engañador. Y quiero decir que todos aquellos que se dejen engañar por él y que se pongan la marca de la bestia, lamentablemente van a caer en esa situación de condenación, en esa situación de separación, y ahí se va a experimentar lo que la Biblia nos enseña a través del rico y Lázaro, que el rico estaba pidiéndole a Abraham que mandara a Lázaro a la tierra para que le dijera a sus 5 hermanos que no llegaran a ese lugar. Es que mire, la verdad, como dice el dicho, que nadie aprende de experiencia ajena, sino que para aprender algo en la vida tenemos que sufrirlo en carne propia. Por eso el evangelio ahora se predica de que la salvación es por fe. Ahora se predica y se enseña que por medio de nuestro Señor Jesucristo nosotros alcanzamos salvación, pero el mundo no lo cree. El mundo lo rechaza. El mundo lo único que nos dice es que estamos locos, que somos charlatanes. Bueno, nos dicen un montón de cosas que para qué las repito si usted ya las sabe. Entonces, ahora nos damos cuenta, pues hermanos, que el engañador, el enemigo, no solamente va a engañar a los incrédulos o a los religiosos, a los que practican una religión, porque ahora la misma religión se está encargando de hacer ya los preparativos para que cuando entre en acción el nuevo gobierno, ya muchos religiosos se están uniendo y van a conformar lo que es la única religión mundial que va a querer el anticristo, pero que la cabeza de esa religión mundial, el mismo anticristo se los va a acabar, les va a quemar todo y los va a matar. Pero como dije, esa es lo que nuestro Padre Celestial va a permitir, y eso es lo que el hombre tendrá que sufrir por no reconocer que el único Salvador del mundo es nuestro Señor Jesucristo, que el único que nos lleva al cielo para estar con nuestro Padre Celestial es nuestro Cristo, que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es el que ha valido la pena y lo seguirá valiendo para todos aquellos que nos inclinemos a Él, para todos aquellos que lo recibamos como nuestro único Salvador personal, para todos aquellos que ahora estamos creyendo que Él es nuestro Dios, que Él es nuestro Salvador y que es el Hijo de Dios y que murió en la cruz del Calvario para pagar por nuestros pecados y darnos la oportunidad de la vida eterna. ¿Por qué? Porque nos compró y nos lavó y nos redimió con su sangre preciosa a través de su sacrificio. Así que, mis hermanos, nos damos cuenta que solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación, y que el Rey pronto estará llamando a su escogida. Vamos a orar.
Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias te doy por este momento, gracias por la oportunidad de la vida que nos das. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú sigues siendo fiel con cada uno de nosotros, que hemos creído en ti, que hemos confesado con nuestros labios que tú eres nuestro único Salvador personal y que a través tuyo, mi Señor, y por ese sacrificio podemos estar en esa gloria celestial. Así que te damos honra y gloria y te suplico, mi Señor, que seas tú también tocando mentes y corazones de todos aquellos que aún se rehúsan, especialmente en nuestras familias, se rehúsan a creer que tú eres el único Salvador del mundo, que tú eres el único Dios, el que moriste en la cruz, que resucitó al tercer día, que estás a la diestra de nuestro Padre Celestial e intercedes por nosotros para poder recibir ese regalo de la bendición. Señor, te ruego que toques mentes y corazones y les hagas abrir su boca para confesar que tú eres su único Salvador personal, repitiendo esta oración de la siguiente manera. Señor Jesús, en esta hora vengo delante de tu presencia, abro mi corazón y confieso con mi boca que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz y que resucitaste al tercer día. Padre, me arrepiento, soy Salvador, soy pecador. Gracias te doy por enviar a tu Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Cristo, por salvar mi alma hoy. Que el Espíritu Santo selle mi corazón y me dé esa seguridad de que al morir voy a estar en tu presencia. Porque tú, mi Señor, escribirás mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, Señor, te suplico por el pueblo de Israel, por la paz en Jerusalén, por nuestro país, El Salvador, y por cada una de nuestras familias, en donde quiera que se encuentren. Guárdales, protégelos y bendígalos, y que pongas tu mano poderosa de sanidad sobre todos nuestros enfermos. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, oro, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, familia, gracias por permitirme llegar a sus hogares, gracias por la oportunidad de la vida que nos da, y gracias porque hasta aquí nuestro Señor Jesucristo sigue siendo el mismo ayer, hoy y será el mismo para siempre, porque solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación. Así que pasen un buen día y muchas bendiciones.